cuenta, Magdalena? Presidente, hoy día no hay cuenta, así que si le parece, continuamos directamente con el articulado del proyecto. Habíamos quedado pendiente con... Pero vamos a la página 12, corresponde continuar con el literal I del artículo 5. HI, perfecto. 12. Voy a leer el texto aprobado en general. Literal I. Criterios de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de los planes sectoriales de mitigación y adaptación. A esta propuesta, a esta literal se le efectuaron 6 acciones, las cuales tienen como objetivo establecer que estos criterios de monitoreo en el cumplimiento de las metas y medidas se efectúen también a los instrumentos de gestión del cambio climático, no solo a los planes sectoriales, y se definan de acuerdo con los estándares internacionales y velando por la transparencia de su seguimiento, coherencia y calidad de los datos reportados. Son todas con distinta redacción, apuntan a lo mismo, presidente. Perfecto. Si le parece, hay una propuesta de la comisión técnica que han trabajado nuestros asesores, si pudiera darle lectura, secretaria, saludar también, no había saludado a la ministra Smith, que está ahí, y a su equipo, perdón que no me nombre a todos, pero están los de siempre, Pedro Pablo, Andrea y todos. Si pudiéramos ver cuál es la observación o cuál es la propuesta de la mesa técnica. Bien, presidente. Espérame un segundito que Si la podemos poner tal vez en pantalla, ahí está. Ahí está en pantalla. Presidente, la propuesta de la mesa técnica es la siguiente. Y criterios de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de las metas y medidas de los instrumentos de gestión del cambio climático, definidos de acuerdo con los requerimientos de los compromisos internacionales de Chile y velando por la transparencia en el seguimiento, calidad y coherencia de los datos reportados. Vale decir, esta propuesta recoge las indicaciones. A ver, voy a mirarlo, porque en este minuto me fui de la recoge las indicaciones 206, 207, 208, 209 y 210. Además, se encontraría subsumida la indicación 193 de la senadora Allende y Bianchi. Perfecto. Si le parece, pongamos en votación, démosle lectura a la letra I y lo ponemos en votación. Y criterios de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de las metas y medidas de los instrumentos de gestión del cambio climático, definido de acuerdo con los requerimientos de los compromisos internacionales de Chile y velando por la transparencia en el seguimiento, calidad y coherencia de los datos reportados. En votación, presidente, senadora. Perfecto. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. A favor, letra I. Presidente. A favor, secretaria. Bien, presidente. Magdalena, yo también a favor. Perdón, senador. Pobre Rafa, que hace el esfuerzo de llegar y lo saltan. Entonces quedan aprobadas las indicaciones 193 y las indicaciones 170 en parte, y de la 206 a la 210. Perfecto. Continuamos en la misma página 12 con la misma página 12, bien digo, con el inciso tercero. El procedimiento para la elaboración de la estrategia climática de largo plazo
estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con las autoridades sectoriales señaladas en el artículo 16 y ministerios competentes. Deberá contemplar al menos una etapa de consulta pública que tendrá una duración de 60 días hábiles, el informe previo del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, previa consulta al Consejo establecido en el artículo 19. A este inciso, me la salté, presidente. Perdón. No tiene indicaciones. Vale. Sí tiene, Magdalena, sí tiene indicaciones, la 213 y siguiente, pero te saltaste la 211 y la 212, que están en la página 30 del comparado. No, me salté la letra nueva que se propone, por eso me confundí. En la página 30, presidente. Perdón, me la salté. Página 30, hay una letra nueva propuesta por los senadores, señor Latorre y senadora Proboste, para agregar un literal nuevo del siguiente tenor. Formas de participación ciudadana, sectorial, regional y local, que también serán aplicadas a las letras C, D, F, E, G, H, E, I, incorporándose en la determinación de sus objetivos, metas y gobernanza. Perfecto. Ministra. Presidente, por su intermedio, primero saludar a todos los senadores y senadoras presentes y desearle muy feliz cumpleaños atrasado a la senadora Allende, que la echamos de menos ayer, senadora, esperamos un buen cumpleaños. ¿Ah? Oiga, no, en señalar que en relación a las indicaciones 211 y 212 que proponen incorporar un nuevo literal de participación ciudadana dentro de la estrategia climática de largo plazo, la estrategia ya la contempla en el proyecto de ley la incorporación de la participación ciudadana. Adicionalmente, en el artículo 31 tiene modificaciones y mejora ese proceso de participación ciudadana. Por lo tanto, lo que proponemos es que podemos dejar pendiente las indicaciones 211 y 212, porque cuando veamos el artículo 31 de la participación ciudadana, pueden quedar recogidas en este artículo. Perfecto, yo estoy de acuerdo en eso, dejémoslas pendientes para verlas en el tema de participación ciudadana y seguimos con esta resolución para no pronunciarnos sobre ella en este artículo. Muy bien, presidente. Seguimos con el inciso, volvemos al inciso tercero en la página 12, que señala lo siguiente. Página 12. Perfecto. Que señala lo siguiente: el procedimiento para la elaboración de la estrategia climática a largo plazo estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con las autoridades sectoriales señaladas en el artículo 16 y ministerios competentes. Deberá contemplar al menos una etapa de consulta pública que tendrá una duración de 60 días hábiles, el informe previo del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, previa consulta al Consejo establecido en el artículo 19. Estas indicaciones, las indicaciones 213, 217, 218, 219 y 220 tiene por objetivo sustituir la expresión consulta pública por participación ciudadana. Además, las indicaciones 221 y 222 proponen agregar entre las palabras hábiles y el informe la expresión la consulta previa al consejo establecido en el artículo 19, es decir, que se realice luego de la consulta pública. Después, la indicación 215 de la senadora señora Rincón propone
El procedimiento para la elaboración de la estrategia climática a largo plazo se someta a la evaluación ambiental estratégica a que se refiere el artículo 7º bis y siguientes de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente. La indicación 216 de la senadora Allende y del senador Bianchi es de carácter formal y es para intercalar entre la expresión y los ministerios la palabra los. Y finalmente, la indicación 223 también es para que a continuación de la expresión consejo establecido en el artículo 19, entregado al Ministerio del Medio Ambiente. Estas últimas dos son formales, presidente, pero lo que más, lo sustantivo de las indicaciones es que no sea con consulta pública, sino que con participación ciudadana. Eso es, presidente. Perfecto. Lo que sería importante, Magdalena, que pudiéramos verificar el texto cómo queda, como son las indicaciones, son distintas, van modificando o aclarando. Tenemos una propuesta de poder poner ahí en pantalla cuál es el texto, cómo quedaría este inciso. Si usted lo tiene, lo puede poner en pantalla. Ahí está. Leámoslo y nos pronunciamos sobre él. Perfecto. La propuesta de la mesa técnica es la siguiente. El procedimiento para la elaboración de la estrategia climática de largo plazo estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con las autoridades sectoriales señaladas en el artículo 16 y los ministerios competentes. Deberá contemplar al menos una etapa de participación ciudadana que tendrá una duración de 60 días hábiles. El informe previo del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, previa consulta al Consejo establecido en el artículo 19 de esta ley. Presidente. Perfecto. Presidente. Isabel. Yo creo que es importante hablar de participación ciudadana, creo que es bastante más fuerte como concepto que una consulta pública. Con todo me gustaría preguntar a la ministra, este consejo que está establecido en el artículo 19 de la ley, sería bueno saber, digamos, quiénes lo componen, su integración, en fin, saber un poco más de información, creo que es importante. Por su intermedio, presidente, señalar dos cosas. Uno, compartimos absolutamente que el concepto a utilizar es participación ciudadana más que consulta pública, porque participación ciudadana se encuentra normado y además está justamente en esta ley, lo contempla en el artículo 31, es el que se usa en toda la ley, así que queda mucho más coherente con esta propuesta hecha por la mesa técnica. En relación al consejo establecido en el artículo 19 de la ley, ahí se explicita cómo está compuesto el artículo 19 de la ley, contempla participación de jóvenes, del sector privado, de las ONGs, etcétera. Lo podemos ver cuando veamos el artículo 19 de la ley en detalle para conocimiento de la senadora. Gracias, ministra, por la aclaración. Si le parece, ponemos en votación la propuesta que se ha hecho. Ya votamos. Senadora Allende. A favor. Senadora Durana. Senador, porque todavía... No, senador Durana. Senador. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Proens. Voto a favor. Presidente. Presidente. A favor, secretaria. Se aprobada por la unanimidad 5-0 y quedan aprobadas las indicaciones 213 del 214. Se rechaza la indicación 215 de la senadora Rincón. La 216 se aprueba. La indicación 217
218, 219 y 220 queda aprobada. Las indicaciones 221 y 222 aprobada. La indicación 223 se rechaza porque no queda la redacción tal cual. La indicación 224 también es rechazada. No concuerda con el texto. Continuamos con el inciso, ¿cierto? ¿Continúo? Sí. Perfecto, continuamos. Con el inciso cuarto que se encuentra en la página 13 del comparado. La estrategia climática de largo plazo se aprobará mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además por el Ministro de Hacienda, y su actualización se realizará al menos cada 10 años bajo el mismo procedimiento establecido para su aprobación. Las indicaciones se encuentran... Leamos las indicaciones. Se encuentran en la página 230, en la página 35. ¿Las leo todas, presidente, o las trato de resumir? Está sin micrófono, presidente. Tratemos de resumirlas siempre mejor como en temáticas de ideas similares, pero para efectos de poder entenderlas. Las indicaciones 225 del senador, de la senadora Orden y del senador Girardi, las indicaciones 230 de la senadora Allende y del senador Bianchi, la 231 del senador Latorre y la 232 de la senadora Proboste y del senador Navarro son para sustituir la expresión 10 por 5. O sea, la actualización sería cada 5 años. La indicación 227 de los senadores señor Allende y señor Bianchi es para agregar luego la expresión estrategia climática a largo plazo, la expresión y la contribución determinada a nivel nacional. Vale decir que se actualicen juntas. La indicación 234 también es para que se actualicen juntas la estrategia climática a largo plazo con la contribución determinada a nivel nacional. En tanto, la indicación 226 de la senadora señora Rincón propone que la estrategia climática se actualice cada 3 años. Y la indicación 228 del senador señor Proer es para reemplazar la palabra aprobará por la expresión establecerá. Y la indicación 229 de la senadora señora Allende y señor Bianchi es para eliminar la expresión suscrito además por el ministro de Hacienda. Esas son las indicaciones, presidente. Yo creo, secretaria, que la discusión, y acá ya abrimos las discusiones, principalmente se ha traducido en la intervención del Ministerio de Hacienda en este tipo de actuaciones. Creemos que hay una excesiva... Es un tema que lleva el Ministerio del Medio Ambiente, hemos empoderado esa función, hemos empoderado los distintos organismos, los distintos departamentos que se han ido desarrollando, potenciando. Ayer escuchamos in extenso cómo es la fórmula, el procedimiento de, Carola Urmeneta lo explicaba, la división de cambio climático precisamente. Entonces, al menos las observaciones que yo he hecho es que creo que hay una sobrerepresentación del Ministerio de Hacienda en este tipo de situaciones. Yo creo que ese es uno de los debates que debiéramos al menos abrir en estas indicaciones. Ofrezco la palabra. Ministra, darle la palabra, escuchemos una rueda de opiniones y luego le damos la palabra al Ejecutivo. Senadores, senadoras, sí. Más que pronunciarnos sobre cada una de las indicaciones, ofrezco la palabra en términos conceptuales en lo que estamos. Al menos a mí me preocupa la sobrerepresentación, el sobreprotagonismo del Ministerio de Hacienda, teniendo importancia en este tipo de políticas públicas, pero creo que es más relevante fortalecer la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y la Estrategia Nacional de Climática de Largo Plazo. Entonces,
abro la discusión sobre eso, por favor. Presidente. Jimena. Sí, gracias, presidente. Saludar ahí a todos y todas. Claro, un tema era Hacienda, pero otro tema tiene que ver también con el plazo de actualización, porque entiendo que se habla de 3, yo presento la indicación de 5, y el texto original habla de 10. Entonces, ahí sí, aquellos que han participado en la instancia técnica nos podrían graficar algunos criterios que se han trabajado, porque tenemos que llegar a determinar un plazo y que cumpla con ciertos criterios de la ley. Entonces yo diría que esos son los 2 puntos que tenemos para el debate del día de hoy. Gracias, correcto. Sí, es plazo y también ministros sectoriales que intervienen. Isabel. O sea, yo entiendo que en una estrategia a largo plazo la idea es que tengas 10 años. Ahora, eventualmente, sabemos que las contribuciones nacionalmente determinadas se revisan cada 5 años. Entonces, eso significa que habrá 2, digamos, alcanzan a haber 2 de 5 años en el plazo de los 10, obviamente incluido, pero creo que se coordina bien. O sea, creo que es necesario, son distintos los plazos, porque estrategia a largo plazo, como lo dice el nombre, se trata de aquello, justamente. Entonces, está bien. Ahora, respecto a la Hacienda, yo creo que es cierto de que tiene que tener asegurado el presupuesto. O sea, si para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda trabajar bien, obviamente que tiene, incluso haciendo las revisiones de las contribuciones y la propia estrategia, necesita presupuesto. Pero también es cierto, por otro lado, que hay una suerte de sobre-representación de Hacienda durante todo el proyecto de ley. Entonces eso es lo que deberíamos buscar, un equilibrio, y que el Ministerio del Medio Ambiente o la ministra presente nos diga cómo ve esto y cómo vamos a Hacienda. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo a este respecto. Entonces creo que de alguna manera eso todavía es pendiente. Perfecto, se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Jimena. Sí, o sea, respecto a los plazos, yo, más allá de las indicaciones que planteamos, creo que es razonable como lo plantea la senadora Allende. Entonces sería importante qué mecanismo ahí establecieron o plazos dentro de la conversación técnica. Me parece que es coherente porque está mediatizado por las contribuciones nacionales determinadas, la revisión cada 5 años. Y el tema de Hacienda es lo único que yo todavía tengo mis dudas, porque creo que en general la Hacienda condiciona mucho las políticas públicas en Chile. Entonces hay que lleguemos a un acuerdo, pero el plazo yo trabajaría que consensuemos que mantener el que ya estaba. Gracias. Perfecto. Antes de darle la palabra a la ministra, recoger la información, tal vez una pregunta al CR2 en la misma línea y cerramos con el Ejecutivo. Presidente, bueno, tomo la palabra, entendiendo que soy CR2 y luego quizás yo me voy a referir a lo de Hacienda y brevemente a lo del plazo, quizás Maísa puede complementar con el plazo. Tuvimos una larga conversación con los distintos asesores y equipos del Ministerio de Medio Ambiente, justamente sobre el rol que tiene Hacienda y sobre la preponderancia que pareciera tener en el proyecto de ley. En este sentido, concordamos incluso con las recomendaciones que hizo la OCDE en el 2016 de la necesidad de que Hacienda se involucre en las políticas de cambio climático y en la gestión del cambio climático, y en ese sentido existe un absoluto consenso, al menos en las discusiones que tuvimos no había duda de aquello. La pregunta entonces se plantea respecto de cómo el Ministerio de Hacienda se debe involucrar en el desarrollo e implementación de las políticas de cambio climático y en este caso particular de la estrategia climática a largo plazo. Y efectivamente ahí surgen distintos caminos, siempre atendiendo a que queremos, o al menos desde el CR2 hemos impulsado querer evitar que el Ministerio de Hacienda llegue en una etapa muy tardía a la formulación de las políticas públicas y en este sentido se limite a aprobar o rechazar de pronto una política. Y hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de un involucramiento temprano en el desarrollo de las políticas, por una parte,
Y por otra parte, también un involucramiento sincero, de verdad, colaborativo con los demás sectores. Y de acuerdo a esta preocupación es que se llegó al texto de consenso que se estaba mostrando recién como una recomendación del equipo técnico que precedió a esta sesión. Respecto del plazo, efectivamente hay una coherencia en la elaboración de la estrategia climática a largo plazo con el procedimiento internacional de la presentación de la NDC y su revisión. Y eso justifica la estrategia a 10 años y luego una revisión abreviada cada 5. Ya quizás ahí Maísa puede complementar aún más la coherencia entre estos plazos con la revisión de la NDC. Perfecto. Maisa. Sí, muy brevemente, yo creo que ya lo está mencionado en la presentación que hice la semana pasada, creo, cuando comenzamos la discusión de este artículo. Esta ley va a ser exitosa en lograr la carbono neutralidad si es que todos sus instrumentos están bien alineados y tienen una coherencia temporal que pueda ir uno mandando al otro, y que eso esté bien diseñado. Y por lo tanto, efectivamente con la propuesta es que como la NC es cada 5 años, la estrategia es cada 10 años, es la NC la que manda y la que debe entonces la estrategia de actualizarse de acuerdo a la ANC, y eso va permitiendo ir ajustando la ambición. Así que la verdad es que le metimos harta cabeza a que toda esa estructura esté bien ensamblada para finalmente cumplir con el objetivo de la ley. Perfecto. Escuchemos al Ejecutivo ahora, ministra. Por su intermedio, presidente, bueno, solo ratificar lo señalado, que el Acuerdo de París estableció muy claro los instrumentos que, trabajando en conjunto, nos permitían hacer frente al cambio climático y cómo debían entrelazarse, exigiendo que se presentara una NDC actualizada cada 5 años con las metas intermedios y una herramienta de largo plazo, una mirada de 30 años, por eso se llama estrategia climática de largo plazo, que, ¿verdad?, se debe hacer y actualizar en la medida de que se van actualizando la NDC. El proyecto establece justamente esa actualización a través de un sistema abreviado que va actualizando en la medida que se están estableciendo estas metas intermedias. Por lo tanto, los plazos corresponden para que este proceso pueda funcionar de buena manera, interrelacionado como establece el Acuerdo de París. Segundo, en relación a la participación de Hacienda, entonces efectivamente este tema se discutió ampliamente porque queremos las dos cosas, ¿verdad? La importancia de que Hacienda, como lo exige la OCDE y como es clave para que funcione una política pública, ¿verdad?, esté involucrada y sobre todo desde el comienzo, como muy bien señalaba ahí Pilar, para que pueda ser efectiva la política pública sin que se transforme en un elemento que limite el desarrollo de la política pública. Creemos que justamente, y sobre todo en esta mirada de largo plazo, la estrategia climática de largo plazo tiene que estar Hacienda, y eso es clave. Y nos parece muy buena la propuesta que hace el comité técnico de establecerle a Hacienda un plazo para justamente avanzar en el pronunciamiento, de manera de que no se transforme en un mecanismo que permite impidiendo que finalmente la estrategia climática de largo plazo se apruebe, sino que actúe desde el comienzo. Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo con lo señalado por la propuesta de la mesa técnica en establecer, justamente dejando al Ministerio de Hacienda para suscribir la estrategia climática de largo plazo, darle un plazo de no más de 30 días contados para después del pronunciamiento del Consejo de Ministros de Sustentabilidad. Disculpe si hay un ruido, parece un llamado de sirena de bomberos aquí en Valparaíso bastante fuerte. Se escucha. ¿Se escucha? Sí.
no Te son escucho. las masas apoyando a Briones en su candidatura a la presidencia, para que alguien no se llame a confusión, llamado de bombero. Se ríe, ministra. Presidente, Sí, Isabel. una duda que me gustaría preguntarle a la ministra o a nuestras invitadas permanentes, no son invitadas en realidad, son copartícipes de la discusión, como es el caso CR2, pero a ver, yo entiendo, e incluso es la recomendación de la OECD, y yo entiendo que tiene que estar Hacienda porque de otra manera podemos quedarnos con las puras ganas nomás. Pero ¿qué sucedería? A mí me parece bien como lo soluciona con la propuesta que se hizo, digamos, consensuada, en el sentido de que es mediante decreto supremo, lo establece el Ministerio de Medio Ambiente, suscrito además por Hacienda en un plazo. Eso está muy bien porque de otra manera podría ocurrir exactamente lo que decía la ministra, que Hacienda podría dilatar, y esto simplemente todo no tendría aplicación. Estoy de acuerdo, me parece bien. La consulta sería, ¿qué sucedería si Hacienda no aprobara? No sé si está previsto eso. ¿Qué podría ocurrir? ¿Cómo se resuelve? Sin perjuicio de dar la palabra a Maisa y a Pilar, lo que se discute es establecer un plazo de 30 días a Hacienda para poder pronunciarse. Tendrá que operar el silencio administrativo para todos los efectos legales, pero escuchemos a Maisa, escuchemos a Pilar. O sea, no, pero la pregunta es que se pronuncia, pero no están de acuerdo. No es que no se pronuncien, no es por silencio administrativo, sino que podría ser que a Hacienda le pareciera, por decir hipotéticamente, excesiva esa estrategia que va a implicar, no sé, mucho costo o alguna cosa así. ¿Qué podría ocurrir? O yo no estoy entendiendo bien. Esa es la pregunta. Escuchemos a CR2 y luego le damos a la ministra. Gracias, presidente. No sé si la ministra quisiera hablar primero que yo, porque ella está pidiendo la palabra, si no, yo no tengo problema. Adelante, ministra. Solamente para iluminar una discusión y obviamente que escuchemos aquí a Pilar, que conoce muy bien y en detalle el funcionamiento, pero en la práctica, presidente, lo que pasa es que la estrategia climática de largo plazo tiene que ser aprobada primero por el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, del cual Hacienda forma parte. Entonces, pero es el Consejo de Ministros, finalmente, por la votación del Consejo entero, el que se aprueba o no se aprueba, se pronuncia en relación a la estrategia climática de largo plazo. Entonces, aprobado por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad, Hacienda, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es solamente firmar, es suscribir el documento que pone en conocimiento todo esto, y por lo tanto, con esta propuesta de la mesa técnica, donde además le da un tiempo máximo de 30 días después de que el Consejo de Ministros de Sustentabilidad se digamos, pronunció favorablemente, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, tiene que proceder y cumplir con la suscripción de esta estrategia aprobada por el Consejo de Ministros de Sustentabilidad. Gracias, ministra. Maisa o Pilar. Esta fue una discusión, yo creo que Maisa me está dando la palabra en todo caso. Esta fue una conversación larga que tuvimos, senadora Allende. Nos pusimos en esa hipótesis en el caso que en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad justamente Hacienda pudiera rechazar por alguna razón, pero siendo aprobado o habiendo un pronunciamiento favorable, en este sentido no habría mucho espacio para que Hacienda se negara con posterioridad a ese pronunciamiento. Ahora, creo que tal como quedó redactado, creo que el espíritu de lo que hay detrás del texto es una invitación a Hacienda a buscar los mecanismos para financiar la política climática y específicamente la estrategia climática a largo plazo. Y en eso, la estrategia financiera va a tener un rol muy fundamental, lo vamos a ver más adelante en la discusión. Pero la idea era justamente que el involucramiento de Hacienda signifique que Hacienda trabaje con la definición del presupuesto que va a acompañar a la política climática. Al menos eso está en el espíritu de las discusiones que hemos tenido, y no al contrario, que Hacienda se transforme en un espectador que después, digamos, su palabra pueda ser
en la palabra final en todo este proceso que además involucra muchas etapas, incluida la participación ciudadana, como acabamos de ver. Entonces, es muy complejo justamente que Hacienda después pudiera negarse o rechazar, porque ha habido todo un proceso con el involucramiento de muchos actores. Y en ese sentido se trata de evitar lo que ya sucedió hace algunos años con la primera NDC que Chile presentó. Yo creo que ese es el espíritu al menos que está detrás de esta discusión. Gracias, Pilar, y sobre todo importante la referencia que hacías al último sobre lo sucedido con la NDC, la primera. Colega, si está despejado esta duda, Isabel, la escuchamos. Breve, no, está despejada para mí, pero sí tengo algo que señalar, lo he dicho otras veces, se lo reitero a la ministra. Y yo creo que sería bien positivo que de una vez pudiesen ser televisadas las sesiones del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. A mí me parece que las actas no son suficientes y yo creo que todo el país gana en transparencia y sobre todo en legitimidad de las políticas o las decisiones que se toman cuando hay mucha mayor información y transparencia al respecto. Yo lo he señalado porque yo creo que no tuvimos ya lo he dicho, así que no quiero repetir, una situación que ocurrió, digamos, se recordarán, con el plan de descontaminación, Quintero Puchuncaví, entonces el Consejo de Ministros alteró algunas cosas que en definitiva empeoraron y no mejoraron las metas propuestas. En resumen, yo creo que es el momento que haya una decisión, ojalá el Ministerio de Medio Ambiente la acompañe y esté dispuesto a apoyar de que en aras a la transparencia y la mayor información, estas sesiones, porque tienen esta relevancia de este tema, por ejemplo, nada menos que una estrategia digamos, de climática de largo plazo, pero también otras materias, francamente, contemos con un instrumento como ese. Gracias, Isabel. Yo creo que es importante ese concepto, tal vez lo que pudiéramos avanzar, no sé si va en la ley directamente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad debiera, como cualquier proceso administrativo, ser público y transmitido y transparente, sobre todo cuando la comunidad sabe y cuáles son los argumentos técnicos que se utilizan para el apoyo o el rechazo de determinada iniciativa. Pero creo que debiéramos verlo como tal vez un protocolo acompañando esta ley marco. Yo creo que no sé si es en el texto que tenemos que ponerlo directamente como una norma, pero yo creo que asegurando la participación ciudadana, el principio de transparencia, no veo por qué esta reunión del Consejo de los Ministros para la Sustentabilidad, otros actos debieran ser no transmitidos. Pero yo creo que es importante que recojamos eso. Se ofrece la palabra para ver si sometemos a votación el texto que le pediríamos a la secretaria tenerlo a la vista para su votación. Leámoslo, Magdalena. El propuesto es el siguiente. La estrategia climática de largo plazo se elaborará por el Ministerio del Medio Ambiente con la colaboración de los ministerios sectoriales. Se establecerá mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además por el Ministro de Hacienda, en un plazo de no más de 30 días contados desde el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y su actualización se realizará al menos cada 10 años bajo el mismo procedimiento establecido para su aprobación. Perfecto. En votación. Senadora Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. A favor. Gracias. Se aprueba la propuesta de la mesa técnica. En consecuencia, quedan la indicación 225 se rechaza. La indicación 226 queda rechazada. La indicación 227 queda rechazada. La indicación 228 se aprueba. La indicación 229 también se rechaza. La indicación 230, 231 y 232 se rechazan. La indicación 233 se rechaza. La indicación 234 se rechaza. Perfecto.
Continuamos en la misma página 13 con el inciso quinto. Perfecto, continuamos. Página 13. Ya. 13. Nacionales. Los presupuestos nacionales de emisión para cada periodo y los presupuestos sectoriales señalados en el literal B anterior serán actualizados según los compromisos internacionales asumidos en la contribución determinada a nivel nacional, conforme a un procedimiento abreviado que determinará el reglamento señalado en el artículo 7º. Los presupuestos sectoriales actualizados serán establecidos mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Las indicaciones se encuentran en la página 37 del comparado. ¿Las leo, presidente? Por favor. Indicaciones 235 y 236 de los senadores señora Allende, Bianchi y senadora señora Órdenes y Girardi. Los presupuestos nacionales de emisión para cada periodo y los presupuestos sectoriales señalados en la letra B precedente serán actualizados según los compromisos internacionales asumidos en la contribución determinada a nivel nacional. Para lo anterior, en el plazo de 30 días, contado desde la presentación de la NDC respectiva a la Secretaría de la Convención, se iniciará un procedimiento abreviado para modificar la estrategia climática de largo plazo, incorporando los presupuestos sectoriales actualizados. Este procedimiento será determinado por el reglamento señalado en el artículo 7. La modificación de la estrategia climática de largo plazo aprobará mediante su decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. En el mismo sentido, la indicación 237 de la senadora Rincón. La indicación número 238 del senador Durresti es para reemplazar la coma que sigue a la expresión a nivel nacional por un punto aparte y sustituir, conforme la frase, conforme a un procedimiento abreviado que determinará el reglamento señalado en el artículo 7º, y los presupuestos sectoriales actualizados serán establecidos para lo anterior, en el plazo de 30 días contados desde la presentación de la respectiva contribución determinada a nivel nacional a la Secretaría de la Convención, se iniciará un procedimiento abreviado para modificar la estrategia climática de largo plazo, incorporando los presupuestos actualizados. Este procedimiento será determinado por el reglamento señalado en el artículo 7. La modificación de la estrategia climática de largo plazo se aprobará. Y la indicación del senador Proa en la 239 para sustituir a continuación de las palabras a nivel nacional la coma por un punto aparte y para reemplazar desde conforme a un procedimiento hasta serán establecidos por. Bueno, en el mismo sentido que la indicación del senador Durresti. Y la indicación 240 de la senadora señora Allende y señor Bianchi es para sustituir la palabra conforme a por para lo anterior. Vale decir. Perfecto. Ofrece la palabra. Hay una propuesta de redacción que también le pediría al secretario si pudiéramos ponerla a la vista, que recoge parte de estas indicaciones. La propuesta es la siguiente. Los presupuestos nacionales de emisión para cada periodo, los presupuestos sectoriales señalados en el literal B anterior y los objetivos y metas señaladas en el literal D precedente serán actualizados según los compromisos internacionales asumidos
en la contribución determinada a nivel nacional. Para lo anterior, en el plazo de 30 días, contado desde la presentación a la Secretaría de la compra, se iniciará un procedimiento abreviado para modificar la estrategia climática de largo plazo, ¿Qué tenemos que referir? ¿Quién es el tipo? incorporando los presupuestos, objetivos y metas actualizados según corresponde. Este procedimiento será determinado por el reglamento señalado en el artículo 7º. Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente, Isabel. Ya, y yo creo que logra recoger lo que se trabajó, porque lo que importa es que esta estrategia climática a largo plazo se va actualizando en la medida, digamos, que van saliendo las evaluaciones de las NDC. Entonces, también es importante, yo creo que eso está bien concordado. Yo creo que recoge bien lo que se había planteado. Ujú. Sí. Perfecto. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Podemos votar, presidente. Ujú. Sí, Ok. si le parece. En votación, secretaria. Senador Allende, A favor. senador Urana, a favor, senadora Órdenes, Voto a favor. senador Proens, senador Proens, presidente, A favor, secretaria. consecuencias se aprueban con modificaciones las indicaciones 235, 236, 237, 238, 239 y se rechaza la indicación número 240. Perfecto. Continuamos con el siguiente. Vamos a la página 40 del comparado, presidente. Carolina, página 40 del comparado. Las indicaciones 241 del senador Durresti, 242 de la senadora Órdenes y el senador Girardi, 243 del senador señor Proen, son para incorporar un inciso nuevo del siguiente tenor. Los presupuestos sectoriales de emisión que sean modificados conforme al procedimiento abreviado señalado en el inciso anterior deberán ser incorporados en el proceso de revisión de los planes sectoriales de mitigación, actualizando sus medidas e indicadores para el cumplimiento de dicho presupuesto. Está sin micrófono, presidente. Sí, veamos la propuesta que se ha hecho de la mesa técnica para subsumir este artículo, esta redacción que es bastante similar. Si lo leemos ahí, por favor. Los presupuestos sectoriales de emisión y los objetivos y metas de mediano plazo que sean modificados conforme al procedimiento abreviado señalado en el inciso anterior deberán ser incorporados en el proceso de revisión de los planes sectoriales de mitigación y adaptación según corresponda, actualizando sus medidas e indicadores para el cumplimiento de los mismos. Perfecto. En votación. Senador Allende, A favor. senador Durana, a favor, senadora Órdenes, Voto a favor. senador, presidente. A favor. Bien, entonces quedan aprobadas las indicaciones 241, 242, 243 con modificaciones. Enseguida, Perfecto. Presidente, perdón, presidente, Isabel. está la ministra, a ver lo siguiente.
supongamos que la nueva NDC dice que solo se puede hacer reforestación con bosque nativo. ¿Esto se entendería incorporado entonces en la estrategia climática a largo plazo? Presidente, un tema muy relevante es entender que ambos instrumentos están relacionados y por lo tanto la estrategia climática de largo plazo es un compromiso, además que adquiere el Estado de Chile el cumplimiento de nuestra NDC. Entonces, están relacionados y no pueden estar en contra una con otra. Entiendo que sí. Si no, entonces se entiende que están absolutamente relacionados. Ya, pero es más preciso que solamente decir relacionado. Era un ejercicio, pero es interesante, porque ¿qué pasaría efectivamente? Escuchemos a Maisa que nos está pidiendo la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Yo creo que los incisos que estamos viendo en este momento y la propuesta que estamos realizando justamente se hace cargo de la necesaria coherencia entre todos los instrumentos. Uno, la necesaria coherencia entre los instrumentos, de que hay uno que manda y se actualizan los otros. También hay, en la discusión que tuvimos en la mesa técnica, hay un especial cuidado en los tiempos, de que haya tiempo para ir actualizando las medidas también, que se va a ver en un par de incisos más abajo. Así es que yo diría, senadora, que la respuesta es sí. O sea, lo que se haga en la NDC se va a tener que aplicar en la estrategia de largo plazo y va a tener que bajar a los planes sectoriales de mitigación y adaptación también. Así que este es justamente el cuidado que tiene que tener este engranaje de instrumentos y la frecuencia en que se van actualizando justamente para asegurarnos de que se logra el objetivo de la ley. Muchas gracias. Sí, me queda claro. Maisa, si les parece, bueno, tenemos ya la votación, continuaría el siguiente artículo o inciso. Vamos a la página 14, al inciso sexto del artículo 5. Más arriba. Los ministerios que tengan la obligación de elaborar planes sectoriales de mitigación, excepcionalmente podrán proponer ajustar su presupuesto sectorial de emisión en el proceso de revisión de su respectivo plan. Para lo anterior, deberán presentar una solicitud al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, expresando los motivos que impedirán reducir las emisiones necesarias para no sobrepasar su presupuesto sectorial de emisiones, junto a una propuesta que contendrá un cronograma de cumplimiento que identifique las medidas responsables y plazos de ejecución de su nuevo presupuesto. Las indicaciones se encuentran de la página 241 desde la página 41 a la 47, a la 45. Hagamos un pequeño resumen de las indicaciones, Magdalena, para efectos de darle lectura. Bueno, la indicación número 244 establece ciertas condiciones. Señala que debe proponer la reducción del presupuesto sectorial de emisión de otro u otros sectores que estén avanzados en el cumplimiento de sus metas, de manera de compensar el aumento del sector que solicite el ajuste de su presupuesto sectorial. Vale decir, establece ciertos requisitos. La indicación 245 de la honorable senadora Rincón está en el mismo sentido. Las otras son meramente formales. La indicación 250 señala que el plazo de
de 30 días contados de la presentación de la NDC a la Secretaría de la Convención. La indicación del senador Durresti y el senador Provers, con 51 y 52, señala que debe ser por motivos fundados que dificulten el cumplimiento de la meta. La 253 y 254 también señala que se debe compensar el aumento del sector que solicite el ajuste de su presupuesto sectorial. Lo anterior considerando criterios de viabilidad técnica y de costo-efectividad. Finalmente, No, adelante, Magdalena, perdón. Y finalmente, la indicación 255 de la senadora Allende señala que también deberá ser, que el procedimiento abreviado deberá ser incorporado en el proceso de revisión de los planes sectoriales de mitigación, actualizando sus medidas e indicadores para el cumplimiento de dicho presupuesto. Estas son las indicaciones. Vale, yo le pediría a Maisa o a Pilar que nos explicaran, es un elemento, una redacción bastante técnica que se estuvo trabajando en el comité técnico, y sería importante, junto con poner en pantalla el texto que hemos, propuesto, poder explicarlo y luego ver la votación o el debate sobre el mismo. Maisa Presidente, o Pilar. presidente, para, Isabel. sí, a ver si también nos ayudan Maisa o Pilar, pero yo creo que es interesante igual preguntarse, digamos, si tiene o no sentido que ministerios puedan eximirse las metas a reducir sus emisiones con gases de efecto invernadero. Y yo tendría en cuenta cuando tuvimos la exposición que nos hizo el jefe de la división, se acordará, José Luis Samaniego, de la CEPAL, una de las observaciones que hizo es que hay que tener cuidado cuando nos ponemos muy laxos, porque a veces eso permite que los ministerios no cumplan sus metas y por lo tanto, si no lo cumplen, no vamos a tener la neutralidad de carbono, que es nuestra meta, digamos, principal y el compromiso mayor. Entonces, yo sé que van a decir, si no cumple un ministerio, podrá compensarlo con el otro, pero puede ocurrir que no sea así. Y yo creo que no sé si es tan bueno, yo sé que hay que ser con grado de flexibilidad, cumplimiento de metas, pero no sé si es tan bueno cierta laxitud, porque yo creo que eso es lo que a veces hace que los ministerios no cumplan. Siempre van a encontrar alguna razón por la cual les impidió cumplir. Y yo creo que tengo mis dudas. Sería bueno escuchar a Pilar o a Maisa al respecto. Presidente. ¿Quién me pidió la palabra? Jimena. Jimena, adelante. Gracias, presidente. Que es la misma línea, pero yo creo que ahí el equipo técnico nos puede aclarar, porque yo tengo la misma preocupación. El tema son los presupuestos sectoriales de emisiones, los compromisos. Entonces, que al final del día los sectores no actúen como de manera arbitraria en el fondo. O sea, si van a aumentar su presupuesto, esto significa si van a emitir más, que a veces puede ser por alguna coyuntura. Evidentemente, qué criterios vamos a adoptar, porque además no queremos que esto sea regresivo. Yo creo que ahí ese es el espacio que me gustaría tener claridad, como si se resolvió, si se establecieron los criterios o no. Yo entiendo que por eso estamos hablando de que tengan que consultar al Consejo de Ministros y que tenga que tener la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, a mí me gustaría ver efectivamente que finalmente fueron los criterios, o cómo pero escuchemos, por favor, yo lo que garantizan que las emisiones no sean mayores. Gracias, presidente. Gracias, Jimena. Isabel, por eso yo le había pedido que escuchemos a Maisa explicar este es un inciso bien técnico, poder escuchar su propuesta y sobre eso abramos la discusión. Maisa, por favor. Muchas gracias. Sí, sería bueno ver cómo quedó finalmente. Efectivamente, estos incisos ya lo habíamos adelantado, son bien críticos y tienen que verse en conjunto con otros artículos que vienen más adelante. Entonces voy a intentar explicar el modelo que hemos pensado para que, por un lado, aquí lo principal es que logremos la meta, ¿verdad?
Entonces, eso se logra a través de la articulación de los instrumentos, está la NC, la estrategia climática a largo plazo y después los planes sectoriales y también los regionales. Y el otro tema es que dentro de la discusión de la ley, hay algunos instrumentos que se tienen que enviar ante las Naciones Unidas, y ahí hay frecuencias que están definidas. Pero hay otro, y hay frecuencias de actualización, pero también hay frecuencias de reporte hacia el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, por ejemplo, en el progreso de las metas de mitigación sectoriales, anualmente los ministerios sectoriales tienen que ir reportándole al Ministerio de Medio Ambiente cómo van en su plan, ¿ya? Esto es para garantizar, porque uno podría imaginarse, bueno, los ministerios tienen un plan, tienen una estrategia a largo plazo de 10 años, y podría ser que al año 8 se den cuenta que, voy mal y no voy a poder cumplir con mi meta. Entonces, la frecuencia de reporte hacia el ministerio es lo que quiere asegurar de que justamente eso no ocurra, y de que y recuerden el concepto esto de presupuesto, ¿verdad?, de carbono, que era como este pedazo de torta que se tiene. Y bueno, si hay efectivamente por alguna razón bien fundada algún ministerio que este año no puede avanzar tanto, tiene que, como no se puede sobrepasar el presupuesto nacional, eso va a tener que asumirlo algún otro ministerio. Entonces, toda esa coordinación se logra con que una frecuencia de reporte se haga muy seguida para que se pueda justamente hacer ese seguimiento. Y la otra parte es que, bueno, al pasar por el Consejo de Ministros y hacer este proceso formal, la idea es que los ministerios realmente se comprometan y no sientan de que pueden muy fácilmente simplemente olvidarse de sus obligaciones. Así que ese es el espíritu que está detrás, y no siendo abogada, confío en que los abogados presentes hayan podido traducir ese espíritu dentro de la redacción que se presenta aquí. Gracias, Maisa. Se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Disculpe, no sé si hay otra palabra pedida. Claro, adelante. Bien. Respecto de también es un artículo, un inciso al que nos dedicamos bastante, viendo incluso la experiencia de Reino Unido, que también tiene esta opción, porque es entendible que puedan pasar cosas en la vida. Lo sabemos bien con la experiencia del año pasado y de lo que estamos viviendo ahora, pero lo importante en esto es poder tener las alertas tempranas, digamos, para poder adoptar las medidas suficientes, siempre hacia una mayor ambición. Y que un sector no cumpla no significa que la meta se retrasa, porque se va a tener que necesariamente repartir esa falta del sector. Entonces eso se trató de plasmar en este texto que se propone desde la mesa técnica para asegurar la mayor ambición y el cumplimiento de la meta. Yo creo que eso es lo que hay detrás de las modificaciones que se están proponiendo. Gracias, Pilar. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Jimena. Sí, solo para entenderlo. Por ejemplo, si una meta de transporte tiene que ver con el cambio, la transición hacia automóvil eléctrico en un porcentaje X. Y bueno, caso de China, supongamos que era fabricación china, y entre pangolino, murciélago, el COVID-19 no llegaron, no es viable cumplir con el compromiso de electromovilidad. Yo la duda que tengo es para entenderlo. Si transporte, primero hay criterios que tiene que consultar al Consejo de Ministros y pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente. Pero además de eso, claro, para no condicionar la meta total, si como transporte no voy a cumplir como sector y el agro está cumpliendo u otro, vamos cuadrando así el valor neto. Esa es mi pregunta y es lo que yo entiendo. Y eso no tiene riesgo, o sea, que energía se relaje, que es un gran emisor, y
En ese espacio donde yo tengo la duda, entonces supongo que fue parte de la conversación, que nos pudieran ilustrar un poco en eso. Ya entendí la propuesta, pero igual encuentro que todavía hay un espacio abierto ahí que merece algunas dudas. Gracias, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra Maisa o Pilar para poder responder eso? No sé si Pilar quiere responder. En mi manera de ver las cosas, no, definitivamente no. El ejemplo es un ejemplo perfecto. Supongamos de que transporte tiene ese compromiso y ve que por alguna razón externa no lo va a poder cumplir en este año, pero podrían darse varias opciones, varios escenarios. Podría cumplirlo igual quizás al final de 4 años, por decir algo. La meta como acumulada, porque eso lo importante es que tiene que ser acumulado. Transporte va a tener un presupuesto por 10 años. Y si no lo logra cumplir en los primeros 2 años, va a tener que cumplir más, va a tener que sobrecumplir en los siguientes años. Así que ahí hay una opción sin tener que, en el fondo, renegociar con la meta. Con otro sector. Pero todos los otros sectores se quedan, tienen su meta, y tienen su meta por 10 años y cada 5 años además se le va a ir achicando un poco más, porque la NDC tiene que ser más ambiciosa y por lo tanto ese presupuesto se le va a ir achicando. Y entonces, si el sector definitivamente no lo va a poder hacer en el plazo de tiempo, va a tener que negociar con otro sector, pero cada sector se tiene que hacer cargo de su pedacito de esa torta. Presidente. Sí, senador Durana. Presidente, una consulta a CR2. ¿Cómo conversa para el cumplimiento de la meta aquellas instituciones que tienen directa vinculación, por ejemplo, con los tratados internacionales? El Tratado de Paz y Amistad con Perú, con Bolivia, fundamentalmente el Tratado de 1904, en que hay toda una propuesta dentro del tratado que tiene directa vinculación con poner a disposición los servicios marítimos y traslado de mercancías. ¿Cómo conversa finalmente estas metas vinculadas definitivamente a factores externos y muchos de ellos que tienen que ver con tratados internacionales o tratados de paz y amistad? Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Isabel. Yo creo que la conversación y lo que nos explicaba Maisa ha hecho un esfuerzo importante para lograr que efectivamente haya, como esto tiene un plazo, si no lo cumplió en el año 3, 4, 5, pudiese ser que ese ministerio, en el ejemplo que se dio, por ejemplo, el transporte, ya no lo cumplió en el año 3 o 4, pero lo cumple el 5 o 6 o hace un sobrecumplimiento de meta que compense. Hasta ahí puedo entender, pero no necesariamente puede ser que otro ministerio lo pueda compensar. Entonces, al final, ¿qué pasa si un ministerio simplemente va fallando en las metas? ¿Cuál es el control interministerial o cuál es el rol ahí del Ministerio del Medio Ambiente? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que se logra armonizar y bastante en la propuesta de la mesa, pero me dejan estas dudas, un poco lo que le sucede a la senadora Órdenes, tratar de que no dejemos lo que yo decía antes, cuidado con ciertas laxitudes, porque eso puede prestarse a que rebajen los ministerios su presión para poder realmente darle cumplimiento. Entonces yo creo que es importante dejarlo muy establecido, muy claro. Presidente, la ministra está viendo la palabra. Presidente, Sí, por su la ministra tiene la palabra. Sí, quizás poder colaborar ahí con la inquietud presentada por los senadores y por la senadora Allende. Decir que justamente el objetivo es que esta ley permita cumplir la meta de carbono neutralidad y la meta establecido con flexibilidad, pero sin laxitud, que es verdad la duda que tiene. Entonces yo creo que
Esto en el proyecto se recoge, yo creo que sería muy importante de leer la propuesta completa de la mesa técnica que viene con el inciso segundo, porque no solamente se puede cumplir lo que, como señalaba el ejemplo, ¿verdad? La Maiza Roja, de que si hay un problema, digamos que no puede solucionarse, el ministerio, o sea, el sector tendrá más plazo para poder hacerlo cumplir, proseguirá con la meta, sino que se establece específicamente que debe haber otro ministerio que esté, ¿verdad?, que sobrecumpla su meta para hacerse cargo de lo que falta, de manera que se asegure que la meta nacional se cumpla. Entonces, ahí si uno, digamos, podemos ver en la pantalla, se establece que el Consejo de Ministros de Sustentabilidad y el Cambio Climático se pronunciará favorablemente, ¿verdad?, a un cambio, modificación en la meta, solo con un informe previo del Comité Científico Asesor. Además, eso es muy importante, se le pone un resguardo adicional, no solamente del Consejo de Ministros de Sustentabilidad, sino que el Comité Científico Asesor de Cambio Climático, solo cuando se asegure que el cambio a realizar, es decir, la modificación en su meta sectorial, se ajusta al presupuesto nacional de emisiones del periodo establecido. Es decir, que no solamente cambia su presupuesto, sino que va compensado con un incremento de otro sector, de manera que se establece el cumplimiento de la meta nacional. De esa manera, senadora, se compensa justamente esto, de que tenga un grado de flexibilidad ante una situación forzosa, fortuita, etcétera, sin que se ponga en riesgo el cumplimiento de la meta. Y para eso se establecen estos controles, que no solamente el Consejo de Ministros de Sustentabilidad, sino que además del Comité Científico Asesor, que además comprueba que el incremento del otro sector compensa la necesaria disminución del sector afectado para dar pleno cumplimiento al presupuesto nacional. Entonces, ahí se genera ese mecanismo que nos pareció una muy buena propuesta de la mesa técnica, de manera a reforzar lo que queremos lograr, que es el cumplimiento de la meta nacional, entregando herramientas de flexibilidad, pero no poniendo en riesgo ese cumplimiento. Presidente, podríamos votar ambos, además yo me tengo que retirar en 5 minutos, pero en 1 minuto ya estoy atrasadísima, pero podríamos poner en votación a ambos porque tiene razón la ministra que la segunda parte efectivamente refuerza el que se logre cumplir y creo que es razonable verlos en conjunto los dos. ¿Aló? En silencio, presidente. Lo que señaló Isabel es que debiéramos votar los dos, pero también el octavo, que pasa a ser noveno, que cierra la relación. Si lo podemos subir un poco ahí. Los ministerios que tengan la obligación de elaborar planes sectoriales de mitigación podrán acreditar, mediante un informe fundado remitido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que las emisiones de gases de efecto invernadero del sector que representa dejaron de constituir un aporte significativo al inventario nacional de emisiones. En caso de que dicho Consejo apruebe el informe, para lo cual deberá contar con el pronunciamiento previo del Comité Científico, el Ministerio requiere se eximirá de la obligación actual del plan sectorial. Según lo establecido en el artículo 8º, inciso final. Entonces, yo creo que habría que votar los 3 incisos, el 7º, el 8º y el 9º, para efectos de poder descartar el artículo 5º y tener la redacción que hemos tenido a la vista. De acuerdo. Entonces, en votación, me tengo que retirar. Magdalena, para antes que se retire la senadora, que además estamos en la orden del día. Estamos en la orden. ¿Lo alcanzamos a leer, presidente, los 3? Sí, leamos los 3 de están en la código. pantalla, ¿para qué? Si ya los vimos. En votación el inciso, los incisos séptimo, octavo y noveno. Séptimo, octavo y noveno propuestos por la mesa técnica.
Perfecto. Senadora Allende, A favor. senadora Órdenes, Voto a favor. senador Gracias. Durana, Por favor, presidente. A favor. Ahora sí me tengo que salir. Incisos propuestos por la mesa técnica y se encuentra despachado el artículo 5º. En consecuencia, en las indicaciones 244 se aprueba con modificaciones. La indicación 245 se aprueba con modificaciones. La 246 y 247 se aprueba sin modificaciones. 248 y 249 sin modificaciones. Se rechaza la 250, la 251 y 252 aprobadas sin modificaciones. 253 y 254 aprobadas sin modificaciones. Y hasta ahí quedan. Después digo con las otras, con las del inciso 7º. Ahí quedamos. Perfecto. Estaríamos despachando estos incisos 7º, 8º y 9º del artículo 5º y estaríamos en la orden del día, pero como siempre agradecer a todo el equipo técnico que ha estado trabajando, a Maisa, a Pilar, al equipo del Ministerio de Medio Ambiente y a los equipos de cada uno de los senadores y a la Secretaría de la Comisión. Creo que hemos avanzado bastante y la idea es seguir trabajando también para los que nos siguen, ver el debate y también ir pronunciándonos sobre cada una de las indicaciones que hemos tenido a la vista. Agradecerle. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Nos vemos pronto. Recording stopped.